sino también por lo que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Amén. Gracias, María. Buenos días. Qué guay veros a todos. De que los adolescentes se queden es culpa mía. Se lo he dicho ya a Lalo, ¿vale? Perdonadme. Aquí está. Quisiera comenzar la conversación que hoy vamos a tener con el Señor esta mañana. Sabéis que alguna vez lo comento, ¿no? Que para mí los domingos por la mañana, esté predicando yo o esté sentado, para mí es una conversación con el Señor y con la persona que está predicando. Por eso digo una conversación. ¿Qué te hace sentir amado o amada por parte de tu pareja, de tu esposo o de tu esposa, de tu hijo o de tu hija? Porque puede ser que no tengas esposo, seas demasiado joven para tener esposo o esposa. Entonces, ¿qué te hace sentir querido o amado por parte de tu hijo, de tu hija, de tu papá, de tu mamá? Piénsalo por un momento. ¿Qué te hace sentir amado o amada? ¿Hay que responderte? No. Y tampoco hay que decirle, cariño, esto va para ti. Tampoco hay que decirle eso. ¿No? Es algo que uno tiene que pensarlo, ¿no? Y tenerlo en mente, Yo sí os voy a decir lo que a mí, en mi caso, me hace sentir querido o amado por Miriam. Pues yo me siento querido o amado por ella cuando yo, sin saber nada, ella hace algo por mí, por muy sencillo que sea, para celebrar el Día del Padre. Yo nunca me he sentido preparado para eso, para ser papá. Pero cuando ella me hace algo, me hace sentir súper bien. Me hace sentir muy querido. O me da la mano cuando estamos paseando. Algo que durante años ha sido un poco difícil, porque claro, y los niños hay que llevarlo de la mano. Pues ahora que ya los niños son grandes, pasear con ella y que me dé la mano o me coja del brazo. O después de un día agotador, llegar a casa y me dice Miriam, Rubén, dúchate, que yo me ocupo de preparar la cena. Y ya me veo hasta incluso el pijama y la ropa interior ahí. Me ducho, me pongo el pijama, salgo y está la cenita puesta en la mesa, ¿no? Echando humito, la tortilla de patata, el pucherito. No sé qué tenéis vosotros en mente o qué podéis tener vosotros en mente. Pero con esto en mente vamos a entrar en conversación con la palabra y vamos a ir al libro de Daniel capítulo 1 y vamos a ir recorriendo el texto juntos. Daniel capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice así el libro de Daniel, capítulo 1, versículos 1 y 2. Daniel está en el Antiguo Testamento. Encended vuestras Biblias o abrid vuestras páginas. Dice así el versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá,
vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios, los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Este texto describe un hecho histórico que es la invasión babilónica de Judá. Para no entrar en muchos detalles, solamente voy a comentar un poquitillo el contexto, cosa que los que estáis en el instituto o habéis estudiado un poquitillo historia, que os lo habrán dado, me imagino. Nabucodonosor derrotó a los egipcios en la batalla de Carquemis, cerca del río Éufrates, entre mayo y junio del año 605 a.C. Nabucodonosor, en verdad fue Nabopolassar, pero bueno, Nabucodonosor es su hijo. Pero bueno, se contempla o se dice que fue Nabucodonosor. Y al volver de la batalla de Carquemis, en el que su padre fallece y él va de camino a Babilonia a ser coronado, pues pasa por Palestina y conquista la ciudad de Jerusalén. Esto lo he dicho en una frase, pero hay un montonazo de detalles ahí en medio. Así que vosotros podéis buscar, investigar la palabra en los diferentes libros de la Biblia. Hablan de ello, que yo mencionaré ahora algunos. En el versículo 2 dice algo muy importante. Dios fue el que entregó al rey Joacim y el que entregó los tesoros del templo a Nabucodonosor y se los llevó. Y se los llevó al templo de sus dioses. Y no les pasó nada. No sé si os acordaréis lo que pasó cuando una vez los filisteos se llevaron el arca, que empezaron a haber montonazos de enfermedades, ¿verdad? En este caso no. En este caso no pasa nada. En aquellos tiempos, cuando un pueblo era invadido por otro, sucedía al menos dos cosas. En la conciencia de las personas, al menos sucedían dos cosas. Se demostraba que la nación o el pueblo invasor era más fuerte que el invadido, eso es evidente, por eso me invaden. Y en segundo lugar, el dios o dioses de los invasores era más fuerte que el dios o dioses de los invadidos. Y eso es lo que cualquier lector de la época de aquel momento podría entender cuando leyese el versículo 1. Pero al llegar al versículo 2, las cosas cambian, porque ya no es Marduk, por ejemplo, uno de los principales dioses de los caldeos, de los babilónicos de aquel momento, el que ha vencido al Dios de los hebreos. Es el Dios de los hebreos el que está al control de la situación, porque ha permitido que esto suceda. Y bueno, aquí podríamos empezar a preguntarnos un montón de cosas. ¿Por qué permitió Dios que esto sucediese de esta manera? Y podríamos entrar en una conversación que nos desviaría del tema principal. Cosa que podemos hablar en otro momento, si queréis después podemos seguir hablando. Porque una cosa sí os puedo decir, Babilonia va a tratar de vender esa narrativa a todo su entorno. Yo soy más fuerte que vosotros, vuestro Dios o no existe o es un Dios de pacotilla. Eso es lo que le está diciendo Babilonia. Os voy a dar cuenta que casi todo el tiempo voy a estar hablando de Babilonia como si de una persona se tratara. Lo voy a personificar y la razón es simple. Lo voy a hacer porque básicamente la Biblia hace eso. Habla de Babilonia, lo personifica, le da intencionalidad, le da voluntad y le da propósito y objetivo. Por ejemplo, un pasaje donde se habla de Babilonia por primera vez es Génesis capítulo 11. Allí se habla de Babel. Suena, ¿no? La Torre de Babel, quizás unos más, otros menos, pero la Torre de Babel. Aquí los descendientes de Caín deciden construir una estructura que llegue hasta el cielo. Por eso se habla de la torre. Al hablar una misma lengua, pues se ponen de acuerdo para poder construir eso. El objetivo de esa construcción
era evitar ser dispersados. Si lo leéis, dice, vamos a hacer esto para vivir juntitos y evitar ser dispersados. ¿Cuál fue uno de los mandamientos originales que Dios le dice al ser humano en el comienzo? Esparcío, esparcío. Pues no, nosotros no nos vamos a esparcir, nos vamos a rejuntar. Tener un nombre que nos represente a todos, que ese nombre provoque temor e incluso con ese nombre podamos someter a otros pueblos. El objetivo último era construir una identidad dejando fuera a Dios. Nosotros vamos a construir una identidad completamente ajena a lo que Dios quiere, a lo que Dios es. Vamos a ser nosotros autónomos y autosuficientes. Esa es la sociedad opresora construida en oposición a Dios. Y si avanzamos en la historia bíblica, Babilonia aparece, como ya he dicho, en distintos libros. Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, en los libros proféticos también aparece. En Isaías, en Jeremías, en Daniel, que es el que estamos viendo ahora, Zacarías, en el profeta Habacuc, con la pregunta esa, ¿cómo nos vas a disciplinar con un pueblo peor que nosotros? ¿Cómo es posible eso? Y en el Nuevo Testamento también aparece Babilonia en la primera carta de Pedro y en Apocalipsis. También se menciona a Babilonia en el Salmo 137. Y algunos de esos versículos aparecen en una canción de un grupo. Pedro se ríe porque sabe lo que voy a hacer ahora. No sé si va a salir bien. El grupo es un grupo alemán que se llama Boney M. En el año 1978 escribió una canción con el primer versículo de ese. A ver si se oye. Babylon. Sí, esta la cantamos y todo, ¿verdad? Pues esa canción no es original de este grupo, de Boney M. Es original de un grupo de música reggae que se llama The Melodians del año 1970. Y esta canción transmite muy bien la idea de lo que es Babilonia en la Biblia. Cualquier sistema sociopolítico que oprime y manipula al ser humano, alejándolo de su verdadera identidad y propósito. Si Babilonia es un modelo de vida alternativo al modelo que Dios ofrece, es fácil hacer el puente a hoy en día. Nosotros vivimos en Babilonia. Tras todo lo sucedido en el versículo 1, ¿cuál sería el mensaje que reciben Daniel y sus compañeros? Pues que Babilonia y sus dioses son más fuertes que el suyo. Olvídate de todo lo que has dejado atrás, le decía Babilonia a Daniel y a sus amigos. Es evidente que tu Dios no existe, o es débil, o no le importas. El plan de Babilonia es mostrar su poder y riqueza. Vencer en batalla, profanar el templo, son hechos irrefutables que indican cuáles son los valores de Babilonia. Cuando miras los valores del reino de Dios y los comparas con la sociedad, no parece que uno vaya con ventaja, ¿verdad? En este mundo, uno no va a prosperar con esos valores. Da la sensación que el que vive bajo los parámetros que Dios le plantea sale el lunes por la mañana al trabajo, al instituto o a donde tengas que ir y sales en desventaja. Nuestra sociedad lo que valora es la seguridad económica, valora el poder y valora la influencia. En nuestra sociedad lo que se valora es la independencia, tanto en el matrimonio como en las relaciones y también en la espiritualidad, no depender de nadie, la autosuficiencia. En nuestra sociedad valora las personas con opinión firme e inamovible, que se mantienen estoicas en ese pensamiento, en esa postura y no son
no son capaces de moverse de ahí. Se valora el individualismo. Nuestra sociedad construye fronteras. Dice que cada uno aguante su vela, mi cuerpo, mis normas. La libertad se entiende como haz lo que te dé la gana. Si no hace daño a nadie y te gusta. Ser bueno es sinónimo de ser tonto. Ser puro es sinónimo de ser un religioso cutre. Nuestra edad dice que para amar al otro tienes primero que amarte a ti mismo. Y cuando te ames primero a ti mismo bien, entonces ya podrás amar al otro. Nuestra sociedad se construye sobre el ojo por ojo. Quien la hace, la paga. Que cada uno recibe lo que merece. Y si no, y si parece que no, ya el karma, tarde o temprano, pondrá cada uno en su lugar. Nuestra sociedad cree en el perdón pero no olvido. ¿Por qué? Porque es que no es justo. Y así podríamos seguir. Seguro que a vosotros se os ocurren también otras frases y otras ideas. Jesús nos enseña, ya me lo dijo Pedrito esto ayer, a poner la otra mejilla, que no es que te dejar que te pequen. ¿Verdad, Pedro? Jesús nos enseña a poner la otra mejilla, a no devolver mal por mal, o golpe por golpe. A caminar la segunda milla, a no juzgar, a hacer con los demás como quisieras que hicieran contigo. A amar a los que te insultan y a los que te maldicen. Jesús valora la humildad, la honestidad, la mansedumbre y la bondad, entre otras cosas. Para poder vivir en Babilonia, Jesús nos propone la oración, la lectura de la Biblia, el ayuno, la meditación, vivir en comunidad, centrados en su misión. Pero es tremendo, ¿eh? La sensación que a mí se me queda, no sé ya a vosotros, pero a mí se me queda, es que Babilonia nos come. El lunes por la mañana, Babilonia nos come. Porque el derroche de violencia que tiene Babilonia, todas las herramientas que Jesús nos da, pues son cuanto menos insuficientes, pobres, mínimas. ¿Qué hacemos con eso frente a Babilonia? Babilonia nos mete miedo, terror, opresión, angustia. Son las emociones que Babilonia imprime a los que quiere conquistar. ¿Cómo creéis que se podrían sentir los jóvenes deportados? Y va a empezar la predicación con imágenes de personas exiliadas. Los jóvenes de Judá pues son un ejemplo de la práctica babilónica. Entre sacar lo mejorcito de los jóvenes, del futuro, y prepararlos para babilonizarlos. El plan de Babilonia, como vamos a ver, consta de 3 etapas, al menos de 3 etapas, por lo menos el texto así lo plantea. Y Babilonia va desde fuera hacia adentro. Poder, cultura e identidad. Vamos a leer de los versículos del 3 al 7. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles. Jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego.
La verdad es que los nombres, yo no he conocido a gente con esos nombres. Y bueno, yo le agradezco porque nada más que pasar lista en el colegio, me imagino que tendría que ser un marrón por el trabalenguas que se formaría. Pero es interesante darse cuenta que Babilonia usa su poder para arrancarlos de su tierra y de su casa. Y ahora busca de hacerlos sentir seguros, alimentados, y les da formación para ayudarlos a entender que ya están en casa. Su verdadera casa no es de dónde han salido, sino a dónde os hemos traído. Babilonia quiere que Daniel, Ananías, Misael y Azarías se sientan en casa. En lugar de ponerlos en lugares menos dignos, como estar al cuidado de animales o en trabajos forzados un poquito menos cualificados, Babilonia reconoce su valía y los pone al servicio del rey, animándolos a construir su autoestima sobre el desempeño y la posición social. Al cambiarlos de nombre, están tratando de reescribir su historia. Daniel, el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. El de Ananías, Dios ha sido misericordioso. El de Misael es ¿quién como Dios? Es una frase que habla de asombro y de adoración. Y Azarías es Dios nos ha ayudado, habla de la provisión, de cómo Dios nos cuida. O a Daniel le cambian el nombre, le ponen Belsasar, es el dios Bel o el dios Marduk, protege al rey. Si protege al rey, tú vas a encontrar cuidado en él. Daniel, tú pasa del otro. A Ananías le pone Sadrach. Está inspirado en el dios lunar Aku, queriendo indicar que él es el único que puede realmente cuidar de ti. Ya no es ese dios, es Aku. Misael decía que es como Dios, pues le ponen Mesac, que es una modificación de su nombre. En lugar de quién es como Dios, es quién como el dios Nebo, otro de los dioses babilónicos. Y Azarías, como decía, es Abednego, soy siervo del dios Nebo. Trata Babilonia constantemente de hacer un reseteo de estos chavales. Al ponerlo bajo el cuidado de los eunucos, eso ya nos da una pista de lo que hace Babilonia con la identidad sexual de Daniel y sus amigos. Al darles de comer la misma comida del rey, no solo estaban tratando de alimentarlos bien. Recibir la comida del rey era asumir que Nabucodonosor era su señor. La idea es que cuando los perrillos están comiendo, o sea, los perrillos están alrededor tuya y tú tienes la comida en tu plato, de tu comida le das a los perrillos. ¿Por qué? Porque tú eres su amo. Si aceptaban esa comida, asumían el vasallaje como pacto y compromiso de fidelidad a Babilonia. Babilonia les inscribe en la Universidad de Estudios Babilónicos Superiores. Esta universidad les enseña la lengua, la cultura, las leyes, el arte. Le da la cultura superior que ellos merecen y que allí, donde estaban, nadie le echaba cuenta. Porque van a estar al servicio del rey y eso no es cualquier cosa. Babilonia les da todo lo que necesitan para sentirse en casa. Vamos a leer Daniel 1:8 para ver cómo Daniel reacciona. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. No sé si alguna vez habéis vivido una situación semejante, pero no he podido evitar imaginarme la conversación entre estos 4 chavales al llegar allí a Babilonia. Yo me los imagino llegar a Babilonia con las manos atadas y una capucha en la cabeza, como en las películas. Así me lo imagino yo. A lo mejor no era así,
pero así me lo imagino yo. Y solo se la quitan a la entrada de la gran ciudad de Babilonia. El contraste entre la destrucción que habían vivido y el esplendor, la belleza y el orden de la ciudad les dejaría con la boca abierta, ¿no? Son chavales de 15, 16 años, 17 a lo mejor. Se miran y uno de ellos pregunta: ¿creéis que alguien sabe dónde estamos? Otro responde y sonríe con tristeza: sí que lo saben. Somos trofeos para estos caldeos asquerosos. Otro quizás diría lo que todos pensaban: no entiendo cómo pudo pasar esto. ¿Jerusalén? ¿El templo? Yo pensé que Dios nos protegería. Todos, mientras van caminando, asienten con la cabeza, con desconcierto y ruido en las tripas. No han comido nada desde que salieron. ¿Habéis visto las murallas? ¿Y esos jardines tan impresionantes? Tienen plantas que nunca había visto. Y nosotros somos simples muchachos de una nación que ya no existe. ¿Qué podemos hacer? Eso es lo que quieren que pensemos, dice Daniel. Digo Daniel porque como se ve que es el que toma la iniciativa, pues por eso he puesto Daniel. Eso es lo que quiere que pensemos, dice Daniel. Si olvidamos quiénes somos, habrán vencido antes de que nos obliguen a nada. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse, no ceder, no olvidar, no babilonizarse. Y trazó un plan. No se escondió, no construyó un muro, no trató de escapar, no trató de levantar una rebelión. No. Él se propuso en su corazón no contaminarse, no babilonizarse. Porque Babilonia lo que quiere conseguir es que le entregues lo único que no te puede quitar. Eso es lo que quiere Babilonia. Babilonia quiere tu corazón. Eso es lo que quiere Babilonia. Daniel le propuso a Aspenaz, ese nombre yo nunca se lo pondré a un hijo mío, menos mal por el hecho. Pues Daniel le propuso a Aspenaz un cambio de dieta. La respuesta la vemos en los versículos de 10 al 15. Vamos a ver. El jefe de los oficiales dijo a Daniel: temo a mi señor el rey porque él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida. ¿Por qué ha de ver vuestros rostros más macilentos que los de los demás jóvenes de vuestra edad? Así pondrás en peligro mi pescuezo. Eso lo dice la versión mía. Pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según lo que veas. Lo escuchó, pues, en esto y los puso a prueba por 10 días. Y al cabo de los 10 días, su aspecto parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Yo hubiese respondido o hubiese hecho la respondición o el respondimiento, pues igual que hizo Aspenaz. Yo voy a poner en peligro mi cabeza por ti. Tú estás loco, chaval. Daniel no se rindió. Habló con el mayordomo que estaba directamente a su cuidado y este hombre aceptó. Pactaron un plazo y al cumplirse ese plazo se demostró que la decisión de Daniel y sus amigos había sido dirigida y guiada por el Señor. Quizá, porque no se ve por ningún sitio, quizá para el resto de los actores que aparecen, Azarías no,
El nombre de mi hijo que nunca le voy a poner, ¿cómo es? Aspenaz. Aspenaz. Y para el mayordomo, que no aparece el nombre. Quizá para ellos nos fue algo, ostras. Pero ¿cómo vivirían, cómo recibirían Daniel y sus amigos la noticia de que ellos estaban mejor incluso que aquellos que habían estado comiendo carne, comiendo arroz, de todo, y ellos solamente comían verduritas con garbanzo y agüita? ¿Cómo recibirían esa noticia? Para Daniel y sus amigos era justo lo que necesitaban. Versículo 9, versículo 17. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Versículo 17. A estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría, y además Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Dios bendijo, acompañó, capacitó a estos chicos por encima de lo que incluso ellos podían esperar. Eso fortaleció su fe y su decisión de no olvidar quiénes son y de no entregar lo que Babilonia no les podía robar. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo recuerdo hace ya, bueno, algún tiempo, que fui a hacerme una resonancia magnética. No es un versículo bíblico, lo que estoy contando no es un versículo. Me fui a hacerme una resonancia a Jerez, y porque tenía un problema en la rodilla, me dolía mucho y tal. Fui a hacerme la resonancia, y cuando entro hay un cuartito que te meten y te explican, mira, quítate la ropa y quita todas cosas de metal que tengas, déjalas. Y me dieron una bata de esas que te engañan, porque por delante parece que estás tapadito, pero por detrás es otra cosa. y recuerdo, quitándome el anillo, pensar, ostras, ¿qué hago con esto? ¿Dónde lo guardo? Porque esto no se me puede perder. Si Miriam se entera de que he perdido el anillo o que me han quitado el anillo, a mí me da algo y mi mujer me mata. O sea, me da algo y me mata a la vez, todo junto, ¿no? ¿Qué hice con el anillo? El anillo lo metí en la cartera. La cartera la metí en un calcetín, porque como venía de trabajar del Pradur, digo, aquí nadie va a meter la mano. Lo metí en un calcetín. Del calcetín lo metí en el zapato. Y del zapato lo metí en la mochila. La mochila la cerré y la mochila la metí en una taquillita que me dejaron. No me dieron llave porque si no la llave, claro, tampoco la puedo meter. Lo que es importante, lo que es valioso, uno lo guarda requete bien. No se lo va dando a cualquiera. No se lo va dando a cualquiera. ¿Recordáis cómo comenzamos, verdad? Más o menos, este camino babilónico. ¿Qué cosas te hacen sentir amado o amada? ¿Os recordáis? ¿Lo tenéis en cabeza? Mi mujer, es verdad que hace muchas cosas por mí. Y también yo por ella. Yo trato de prepararle cumpleaños intentando de que no se entere, cosa que me cuesta mucho, me pasa como a Lalo. Cuido de la casa, friego el suelo, como ella está trabajando, yo friego el suelo. Trato de hacer comidas ricas, a veces no me sale, pero bueno, trato de hacer comidas ricas. Lavo la ropa, y además, pero no lavo la ropa como de cualquier manera, no. Escojo el suavizante que a ella le gusta, para que huela como ella quiere. Y no estoy de broma, estoy en serio. Esto es serísimo, de verdad. Veo su programa favorito con ella y largo etcétera. Pero ¿qué pasaría si en mis ratos libres hiciese esto mismo con otra mujer?
Ya uno se pone, ya uno se pone, ya es otro rollo, ¿verdad? Ya esto ya no mola. Ya esto no mola, ¿no? No mola. No. A mi mujer, a Miriam no le importa que yo pues pase tiempo con mis amigos, dedique tiempo a la... No le importa, no le importa. Pero Miriam quiere exclusividad, quiere que esto sea de ella, ¿verdad? Porque si en mi corazón Miriam no tiene la exclusividad, nada de lo anterior sirve para nada, ¿verdad? Como hemos visto, Daniel y sus amigos se propusieron en su corazón no ceder ante las presiones de Babilonia. Rubén, pero Babilonia no es tan mala. Hay cosas que están bien. ¿Ves? La música de Babilonia mola un montón. Hay música muy chula. La cultura de Babilonia también mola un montón. Yo, la arquitectura, aprender arquitectura y construir como ellos construyeron. Ostras, colegas. Los jardines, aprender jardinería. Botánica. La escritura que ellos tenían, muy por encima de las culturas. Babilonia tiene cosas muy chulas. Muy chulas. Aquí la cuestión no es decir, uy, qué mala es Babilonia. No. Babilonia es lo que es. Babilonia es lo que es. Pero Daniel no dejó que eso conquistara su corazón. Al contrario, lo usó todas esas herramientas que Babilonia le daba, todas esas cosas buenísimas que Babilonia le dio, para construir puentes entre el reino de Dios y Babilonia. Babilonia es una experta en levantar fronteras culturales, fronteras sociales, raciales y económicas, en la que Babilonia siempre está lejos y muy por encima de los demás. Cuando estuve esta semana, me invitaron a una actividad en el INSTI. Caleb me invitó, porque como Caleb está haciendo teatro, pues luego me encuentro allí a Jorge y Lourdes, me encontré a sus niños, fue muy guay, fue una tarde muy guay. Y no podía evitar ver cómo se llamaba fronteras, ¿no? Atravesando fronteras, ¿no? Y construyendo puentes. No podía pensar en cómo, entonces escuchaban, ¿no? Escuchaban lo que los chavales hacían, con musiquita, compartiendo alguna poesía. La tónica general es, existen fronteras y eso nos duele. No podemos, ¿cómo hacemos para quitar esto? ¿Cómo lo hacemos? No podemos legislar, porque los chiquillos de allí no pueden legislar nada. No podemos cambiar las cosas. ¿Qué podemos hacer para echar la frontera? ¿Me voy a Marruecos y tiro la valla? ¿Cojo la Constitución y yo en mi casa le hago cosas y luego las llevo a qué? No puedo hacer nada. Porque Babilonia nos dice, le decía a Daniel, que ellos son nadie. Ellos son nadie. Y si quieres ser algo, tienes que entrar en el sistema babilónico. Babilonia está muy por encima y lo único que te valida delante de Babilonia es que te sometas a Babilonia. En cambio, la cultura del reino de Dios es otra. La cultura del reino es la de construir puentes. Es la que va desde abajo y desde lo pequeño, desde lo humilde y casi insignificante, y transforma la realidad. Entonces, Rubén, ¿cómo puedo cuidar mi corazón? Juan 17. Lo voy a... del 15 en adelante. Lo voy a recordar. No te ruego, le dice Jesús al Padre, está orando por sus discípulos. No te ruego que los saques del mundo, no te ruego que los saques de Babilonia,
sino que los guardes del mal o del maligno. Ellos no son de Babilonia, como tampoco yo lo soy. Santifícalos en la verdad, y tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, como un bebé frágil, vulnerable, insignificante en un pueblo pequeñito. ¿Quién va a echar cuenta a eso? ¿Quién te va a echar cuenta a ti para transformar el mundo? ¿Quién te va a echar cuenta a ti? Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solo por esto, sino también por lo que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Nos da unas claves impresionantes. Vivir en misión. ¿Cómo puedo cuidar mi corazón? Pues vivir en misión. No dejarme seducir por la misión de Babilonia. Poder, riqueza y influencia. No, vivir en misión. Orando, compartiendo, cuidando nuestras relaciones. Es verdad que la cultura de Babilonia se centra en lo externo para intentar conquistar tu corazón. Jesús conquista tu corazón para que todo tu exterior sea transformado. A Jesús no le interesa que camines sobre el agua. A Jesús no le interesa, no le importa, no es algo prioritario para él que tú leas la Biblia todos los días, venga a la iglesia los domingos, ore 3 veces al día. Rubén, ¿qué estás diciendo? A Jesús lo que le interesa es tu corazón. Lo contrario es religiosidad pura, fachada e hipocresía. Mientras Jesús no tenga tu corazón, Babilonia es tu Señor. Babilonia es tu Señor. ¿Cuánto de Babilonia hay en tu corazón? Voy a dejar un par de minutos para reflexionar. ¿Cuánto de Babilonia hay en tu corazón? Señor, queremos agradecerte este texto de este hermano nuestro llamado Daniel con sus amigos que nos hacen reflexionar y dialogar contigo y también con nosotros mismos sobre cómo, Señor, Babilonia trata de conquistar nuestro corazón. Señor, es verdad que a veces, Señor, gana. Pero te ruego, Señor, que tú avances. Queremos, Señor, enfocarnos en tu misión. Queremos escucharte a ti, Señor, a través de tu palabra. Queremos pasar tiempo contigo. Queremos que tú gobiernes nuestro corazón. Más allá de una decisión tomada en un evento bonito lleno de emociones. Yo quiero caminar contigo todos los días, Jesús. Señor, queremos saber y sentir que estamos construyendo puentes para que otros puedan conocerte, Señor. Gracias por haber orado por nosotros, por haber hecho posible que otras personas construyeran puentes en la Babilonia que nos tocó vivir para que hoy pueda
podamos estar aquí, Señor. Gracias. En nombre de Jesús. Amén.